Una ofensiva contra Irán. El mundo está cambiando. Vamos a tratar de analizar cómo impacta esto en tu metro cuadrado, cómo impacta en tu realidad. ¿Por qué hoy varios bancos de inversión hablaron de la Argentina como la economía más vulnerable de cara a lo que viene? ¿En dónde nos afecta? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el campo, donde los fertilizantes, hoy publicaba una colega nuestra en La Nación Campo, ¿se dispararon cuánto, Sofi? Entre 15 y 20%, urea sobre todo. Urea, que ¿cómo impacta y en dónde impacta? Bueno, obviamente el fertilizante es campo, todavía no es la época para comprar, así que no es inmediato, pero hacia adelante es una preocupación, es un insumo que tiene el agro que va a encarecer los productos finales. Willy Cohen, muy bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos ante un mundo que está cambiando rápidamente. Sí, no, bueno, y por supuesto que nunca son buenas noticias en ningún segmento, desde luego, la guerra, pero en particular en materia económica y para la Argentina en este momento. Y bueno, Argentina necesita un mundo donde haya crédito, haya más confianza. Argentina tiene que volver a los mercados mundiales de crédito. Esto obviamente en alguna medida complica. La inflación es un problema hoy para la Argentina, lo sigue siendo, y bueno, esto es en la medida en que no se resuelva rápidamente, y todo indica que esto va a seguir, aumento probablemente en el precio de los combustibles, aumento en el precio de los alimentos, recién estaban justamente hablando del tema. Así que te diría que me parece que son mayores, por lo menos en materia económica, son mayores los perjuicios que los beneficios que podría haber relativamente por el aumento del precio del petróleo, como hoy Argentina exporta, ¿no? Es exportador de energía. Pero bueno, al mismo tiempo Argentina necesita seguir recomponiendo precios de tarifas, porque si no tiene que poner plata el gobierno, entonces tiene que aumentar los subsidios, eso complica el frente fiscal. Bueno, ese es un poco el combo que se suma a un momento, digamos, en la economía argentina, donde el dólar está tranquilo, pero la calle está un poquito más inquieta, ¿no? A pesar la calle de que está el dólar, ¿no? más sensible. Voy a saludar ¿Sí? a todos los de la mesa. Tenemos tiempo hoy para charlar, tenemos tiempo para analizar. Delfi Galarza, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, José. ¿Qué es lo último, Delfi? Mira, lo que hay que último saber son las imágenes en realidad que estamos viendo ahí, que tiene que ver con un ataque de Israel hacia una radiodifusora en Irán. Este es en la quinta jornada de varios ataques cruzados, pero esto ocurrió, te diría, hace menos de una hora, y es lo que estamos viendo. Hasta el momento lo que se reportó es eso, es un ataque a Irán, a una radiodifusora allí, ¿no? Gabriel Puricelli es uno de los analistas internacionales más respetados. Gabriel, ¿qué hay que entender de lo que está pasando? Obviamente la tele es en 2 minutos, un toque, pero ¿qué tenemos que saber de lo nuevo que estamos viendo? Primero, que esto es el efecto de una presidencia monárquica que hay en Estados Unidos. Entonces, una presidencia mucho más desinstitucionalizada y unipersonal, donde estamos mucho más pendientes de lo que pasa dentro de la cabeza del presidente, de lo que pasa dentro de la institución gubernamental. ¿En qué momento de la historia hubo algún tipo de presidencia parecida en Estados Unidos que vos puedas decir, esto ya pasó o es inédito? La verdad es que es inédito, porque incluso cuando uno lo compara con la primera presidencia de Trump, esta es una presidencia que tiene, como decía, una característica monárquica que la primera presidencia no tuvo. No seguramente porque el personaje no aspirara a eso, sino porque tuvo que construir un gobierno con mucha gente que le dijo, cuando había que decirle que no, no. Cuando había que decirle sí, pero se lo dijo. Bueno, en este gobierno actual son todos trampistas paladar negro, y no hay nadie que le diga que no al presidente. Ahí tengo una consulta, imagino muchos que nos miran, algunos como todo en este país, tenés la mitad que debe decir por qué dice monárquico si llegó y ganó las elecciones, y otros dirán tiene cierta tendencia a ser tirano o ser... ¿por qué decís monárquico si llegó ganando una elección? No, monárquico independientemente de que es un presidente democráticamente electo, que no solo ganó el colegio electoral, sino que ganó el voto popular. En ese sentido, es por su origen, es un Trump más democrático que en la primera presidencia. Por su comportamiento en el gobierno, evidentemente se considera a sí mismo un rey. Se lo ha dicho al New York Times con todas las letras hace algunas semanas, en ese reportaje tan extenso que tuvo 4 horas con los colegas de ustedes, y donde dijo cuál es el límite a su acción como presidente: la moralidad.
mi propia moralidad. Ni la Constitución de los Estados Unidos, ni el equilibrio de poderes y mucho menos el derecho internacional. Federico Aurelio, es una cuestión también de liderazgos que se están dando en varios países. Muchas veces analizamos desde lo endogámico de Argentina, el estilo Milei o no, pero cuando uno mira los que ganaron las últimas elecciones, ¿cuántas similitudes hay en lo que está pasando hoy? Hay, en el caso específico de Trump y Milei, hay unas cuantas similitudes. Es una nueva manera de interpretar lo que los gobernantes consideran que tienen que hacer con la sociedad. Sociedades que vienen muy desgastadas con la relación con los dirigentes y buscan otras alternativas de relacionarse y de vincularse con ellos. Y ellos es casi que comparten, estos mandatarios, junto a la sociedad, el bullying que consideran la sociedad que han recibido durante décadas de gestiones que no han resuelto sus problemas. Bueno, hay un punto ahí y vamos a saludarlo a Ramiro Fornataro, que está en la Embajada de Israel. Ramiro, muy buenas noches. Solo el hecho de darte pie en la Embajada de Israel por las amenazas que hay a nivel internacional sobre las embajadas me disgusta, pero no por vos, que es un placer saludarte, sino por volver a hablar de algo que nos duele completamente a los argentinos. Contanos qué está pasando, Ramiro. Sí, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Exactamente, rememoran a tiempos oscuros, pero es realmente lo que está pasando, porque se ha reforzado la seguridad de la Embajada de Israel desde el sábado, donde estalló este conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Y en las últimas horas, obviamente, se han encendido algunas luces rojas, teniendo en cuenta que el portavoz iraní aseguró que en el caso que Israel atacara alguna sede de Teherán en Beirut, allí en la capital del Líbano, cualquier embajada de Israel en todas las partes del mundo iban a ser catalogadas como lugares para poder atacar en cualquier momento, sí, en todo momento, y es entonces que aquí se ha despertado cierta intranquilidad, ¿sí? Que de por sí no había ninguna amenaza desde el sábado, por eso que reforzaron la seguridad, pero ahora sí, efectivamente existe esa amenaza, reitero, en el caso de que Israel ataque a la embajada o a la sede de Teherán allí en Beirut, que se han reportado ataques en los últimos minutos, pero tiene que ver contra puntos estratégicos, no precisamente a la sede de Teherán o a la embajada de Irán allí en Beirut, pero todo está realmente muy pero muy entre algodones, entre un límite muy pero muy fino, y es por eso que aquí se ha reforzado la seguridad, tanto de la Policía Federal como la Policía de la ciudad, están todos aquí monitoreando, recién se hizo el relevo, por lo tanto, y también te quería agregar, José, en la AMIA se reforzó la seguridad, o sea que quizás en los dos lugares más emblemáticos y más importantes de la comunidad judía aquí en Buenos Aires se ha reforzado la seguridad desde el sábado y ahora con un punto importante, ¿cierto? Hay también novedades en los colegios, hay mayor seguridad de modo preventivo. Los cables internacionales hablan de Irán como una amenaza con atacar embajadas de Israel en todo el mundo. Desde las Fuerzas Armadas, como bien decía Rama, dijeron que son blancos legítimos si es que llega a producirse un ataque en contra de la misión diplomática iraní en el Líbano, pero también se activaron las defensas internacionales. Gabriel, ¿esto qué significa? Bueno, la idea de que las embajadas puedan ser objetivos legítimos es completamente ajena al derecho internacional y es ajena al derecho de la guerra, que uno tiende a pensar que la guerra es simplemente un fenómeno que la Carta de Naciones Unidas la definió ilegal a partir de 1946, pero sin embargo tiene reglas. Y la posibilidad de que una embajada sea atacada está por fuera de esas reglas. Hay que preguntarse también respecto de la actitud del gobierno argentino, si habrá reforzado la vigilancia ante la embajada de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Porque la guerra que Irán lleva adelante en este momento en respuesta al ataque de Estados Unidos a Israel es una guerra regional que involucra a varios países y algunos de esos países, además de Israel, tienen también embajada en Buenos Aires. Rama, cualquier novedad nos decís, buen trabajo como siempre. 23:17, información. Acá estamos, José. Urgente en la pantalla de La Nación Más. Ustedes me dirán, ¿por qué urgente?
porque esto está transcurriendo ahora. Delphi, contanos. Exactamente, bueno, recién veíamos, ¿no?, el ataque a Irán. Bueno, en Israel, en Tel Aviv, esto es lo que está ocurriendo en estos instantes, ¿no?, donde desde el país activaron el sistema de defensa aéreo. Acá lo vemos justamente, lo que estamos viendo son, Israel lanza interceptores contra misiles, contra posibles misiles entrantes, ¿no? Y acá es lo que estamos viendo. Este es el famoso escudo, ¿no? En la cúpula La defensa. Exactamente. Acá vemos como, además se escucha, ¿no?, un El poco sonido, a ver, escuchemos que el sonido es realmente impactante. Los que tuvimos la suerte de visitar Israel por lo que implica como país y también como lugar de emprendedores. Hay un libro que se habla de Startup Nation, porque con toda la resiliencia de ese pueblo han logrado gestar proyectos de los más disruptivos, y uno de los proyectos disruptivos tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Porque siempre es una zona de conflicto. No me estoy metiendo puntualmente en tu especialidad, Gabriel, sino en cómo se estableció un mundo emprendedor dentro de un contexto completamente adverso que viene de antaño. Son las 4:20 ahora en Jerusalén. Exactamente, y lo que estamos escuchando ahí son las sirenas antiaéreas, lo que se escuchaba recién. Esto está ocurriendo ahora en respuesta a, bueno, lo que veíamos de hace instantes nada más en Irán. La tenemos a Beta Piqué, que está allí en el lugar, que nos va relatando todo lo que va ocurriendo en tiempo real, y vamos a conectar con Francisco Uber. Él es un argentino que está varado en Dubái. Muy brevemente, Francisco, contanos tu experiencia y qué es lo que estás viviendo, si bien no estás en esa zona que estamos relatando ahora. Contanos. Hola, José. Buenas noches para ustedes. Un gusto, buenas noches. Nosotros el día 28 estábamos con mi pareja en el desierto haciendo turismo, y de repente me llegó un mensaje de mi hermana informándome de que habían tirado un misil, una bomba en Abu Dhabi, y yo pensé que era un chiste, ¿viste? Una fake news, algo así. Entro a las noticias y veo que era verdad. A los 2 minutos empezamos a mirar el cielo y eran las imágenes que ustedes acaban de mostrar. Misiles para todos lados. La verdad que mi mujer medio que entró en pánico, la abracé y no había nada que hacer. Nos subimos al auto al rato con la gente de la excursión, volvimos para el departamento, escuchamos los bombazos, los misiles para todos lados, y en eso mi suegro es militar retirado y me dijo comunicate inmediatamente con la embajada. Llamamos a la embajada, no nos atendían, les mandamos un mail con todos los datos informando de que nosotros estamos acá en Dubái, en el caso de que la embajada haga algo, que ellos sepan que nosotros estábamos acá. No tuvimos respuesta hasta que logramos comunicarnos con el número de emergencia de la embajada. Cuando nos comunicamos, ahí nos comentan, dicen, miren la página de Facebook, ahí está toda la información, así de muy mala manera. Y dijimos, bueno, ¿cómo es la página de Facebook? Porque no la sabíamos. Y nos dicen, argentinos en Emiratos, no hay otra forma que sea. Ah, bueno, listo, ok. O sea, vos lo que decís es que los dejaron al azar, los dejaron Totalmente. Empezamos a seguir esa página de Facebook que nos habían dicho y nos enteramos de que había una videollamada ayer a las 11 de la mañana, que era horario de Dubái. Dijo, bueno, por lo menos vamos a poder escuchar parte del embajador, algo, a ver qué es lo que comunica. Nosotros lo que más queríamos era tener un canal de información oficial. Sí, porque acá nos llegan noticias o por redes sociales o por las noticias, pero hoy no sabíamos que era fake news, que era verdad. Nos enteramos de que habían bombardeado un hotel acá a 3 minutos de auto de donde estábamos. Y la verdad que no sabíamos si creerlo o no creerlo, veíamos humo por todos lados. Y después, ayer cuando nos estábamos por conectar en esta videollamada, nos enteramos de que la embajada por alguna razón decide cancelar la videollamada. Y dijimos, listo, la única vía de comunicación la acaban de cancelar, listo. Nos sentimos totalmente abandonados. Y en eso, ayer leyendo las noticias a la tarde, nos enteramos de que había un grupo de WhatsApp de argentinos que estaban todos en la misma situación que nosotros.
volvemos a la página de Facebook, ahí logramos entre los comentarios conectarnos con estos argentinos y nos agregaron al grupo de WhatsApp. Y todo lo que tenemos es un grupo de WhatsApp entre nosotros porque la embajada, bien gracias. Ayer me enteré después en el grupo de WhatsApp que el embajador hizo una reunión en un hotel y le digo, che, ¿y no lo comunicaba en la página de Facebook, que era el canal oficial de la embajada en principio? No, se comunicó solamente en este grupo de WhatsApp que organizamos nosotros. Wow, listo. La verdad que es tristísimo. ¿Tienen pasaje de regreso? Sí, teníamos pasaje de regreso para el día 3. Ese pasaje fue cancelado. Nos lo pasaron para el día de hoy. En este momento deberíamos estar despegando. Nos lo volvieron a cancelar mínimo hasta el 7. Y están diciendo que por lo menos hasta cerca del 20, por lo que se comenta. Bueno. Sí, así que... Ojalá las autoridades tomen nota de esto. La verdad que imagino la cantidad de argentinos que se van comunicando, que se van uniendo, que en estos momentos... Sí, en el grupo somos más de 65, wow, que estamos todos en la misma situación. Y por lo menos hablo de mi parte y de mi pareja. Nosotros nos pedimos que el gobierno ponga un avión y nos vuele a Buenos Aires. No queremos nada así. Queremos que nos den una mano de comunicarnos y si hay que tomar refugio, que nos digan dónde tomar refugio. Porque estamos en un departamento, en un Airbnb, y no tenemos comunicación con nadie. O sea, y las noticias nos llegan, son en árabe. Nos despiertan mensajes 12 de la noche en árabe. Con alarmas, o sea... Es una desesperación y un miedo tremendo. No hubo ningún contacto de ninguna figura de Cancillería. Absolutamente ninguna, y nosotros les mandamos un mail con nuestros números de contacto, con nuestra dirección acá en Dubái, con nuevos números de pasaporte, con absolutamente todo. Bueno, desde nuestro lugar trataremos de ayudar y vamos a mandar tus datos a Pablo Quirno para que tome contacto, que es quien está hoy como representante en este tipo de cuestiones. Así que contás con nosotros, Francisco, para contar el caso y tratar de ayudar desde nuestro lugar con lo que podamos, y te seguiremos sacando al aire hasta que estén aquí en Argentina, si Dios quiere, sanos y salvos. Dale, muchísimas gracias a todos. Abrazo grande a vos y a tu mujer. Miren lo que pasó en un resumen muy breve en estos últimos 5 días, y vamos a charlar acá con la mesa de lo que viene en materia económica, lo que está pasando en materia geopolítica y también de cómo te impacta, porque uno ve todas estas noticias, como recién nos decía Gabriel, ¿no? Un estilo de liderazgo, él lo calificó de monárquico, pero ves qué pasa en Venezuela, donde había una especie de dictadura o dicta blanda o como quieras llamarlo, y de golpe hay novedades. Ahora lo que estamos viendo en Medio Oriente, mira. We're doing very well on scale of 10. Where would you rate it? I said about a 15. ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما We're fighting here the bad guys. We're the good guys. These people massacred their own people. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. It was unacceptable over the weekend that the Spanish were highly uncooperative. اسرائیل مجبور می‌کند ما رو که ما تمام سفارتخانه‌های اسرائیل رو در سراسر جهان به عنوان هدف مشروع خودمون قرار بدیم و این کار رو قطعاً انجام خواهیم داد. We will now begin to expand inland, striking progressively deeper into Iranian territory. Iran cannot outlast us. Este nuevo mundo merece un análisis profundo y vamos a arrancar por, como siempre, no de lejos a cerca, sino de cerca a lejos. Hubo varios bancos de inversión en las últimas horas y bancos que lo que hacen siempre en este contexto, Willy y Sofi y Willy, es analizar impactos. ¿Qué dijeron? Mirá los datos, mirá en esta placa uno de los bancos, el Citi, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of America. Hoy Agustín Massa lo publicaba en La Nación. ¿Qué fue lo que dijeron?
Bueno, son informes que publican semanalmente y es cómo impacta en la región el conflicto en Medio Oriente. ¿Qué dicen de Argentina? Bueno, que a futuro Argentina tiene una oportunidad única porque cada vez exporta más petróleo, está por entrar en este grupo reducido de exportar gas natural licuado. Muy pocos países lo hacen, uno es Qatar. Y entonces tiene una oportunidad futuro muy competitiva. Además, se ofrece como un país proveedor que geopolíticamente no tiene problemas en la región. Ahora, ¿qué pasa en el cortísimo plazo? Bueno, tenemos un Banco Central que, pese a que el gobierno viene comprando reservas, esas reservas que compró se usan para pagar deuda, por lo cual el Banco Central sigue sin reservas. ¿Qué es, para el que nos está mirando, qué son las reservas? Es como tus ahorros en tu casa. Es el respaldo, ¿no? Exactamente, que vos necesitas tener ahorros para cuando tenés un problema, bueno, recurrirse a esos ahorros. Hoy Argentina tiene negativas esos ahorros, las reservas, por lo cual lo que le hace es más vulnerable a cualquier shock externo. ¿Qué puede ser un shock externo? Bueno, que de repente todos los fondos de inversión que están en Argentina digan, ¿sabes qué? Me voy de ese país porque en este momento de tanta incertidumbre mundial quiero ir a inversiones más seguras y se van de Argentina. Bueno, ahí mira, vamos a ver con Willy lo que sigue, que es lo que dicen del dólar, ¿no? Porque el dólar para los argentinos es muy sensible y acá hablan, Willy, de fortalezas y debilidades. Una que vos la planteabas hace un ratito, que es la de mayor ingreso de divisas por exportaciones energéticas, pero otra es lo que está pasando ahora con este tipo real. Claro, lo que pasa es que viste cómo es la Argentina. Ahora el problema es que el dólar baja, no que el dólar sube. Siempre es un problema el dólar, cuando sube o cuando baja, ¿no? Y en alguna medida me parece que en definitiva la inquietud que hay en el mundo, si querés, empresario, financiero, tiene que ver más con la política, en el sentido de que aquí la discusión es si finalmente Javier Milei va a lograr la reelección el año que viene. Vos pensás finalmente que José, después del Mundial falta poco para el Mundial. Después del Mundial empieza la campaña electoral, si es que no empezó el otro día en la Asamblea Legislativa. Entonces, en alguna medida, ¿qué es lo que están planteando los bancos? Están planteando, bueno, es decir, que no haya fatiga en la sociedad argentina, porque todavía la situación evidentemente puede ser complicada, es lo que hablábamos, es decir, Argentina todavía no accede al crédito internacional en forma fluida, no ha terminado de levantar el cepo, muchos bancos de inversión en estos informes están diciendo es el momento que Argentina finalmente termine de levantar los controles de cambio, porque de esa manera va a bajar el riesgo país. Y si Argentina no accede, no baja el riesgo país, pasa lo que recién decía Sofi, que todo el esfuerzo de comprar reservas, que está muy bien y todo el mundo lo aplaude, pero no podés acumular reservas, porque tenés que pagar la deuda en función de que no podés colocar fluidamente, digamos, en los mercados. Y bueno, y claro, en parte es cierto lo que dice el gobierno, viste que ahora el nuevo argumento del gobierno es que el riesgo político, o sea, lo que el gobierno llama el riesgo cuca, es eterno. ¿Viste lo que dijo un poco el presidente y lo que dijo el ministro de Economía? Que todavía sigue jorobando y que la economía no termina de arrancar y que tampoco baja el riesgo país porque sigue existiendo ese riesgo político. Bueno, obviamente la Argentina es civilización y barbarie, toda la vida ha habido discusión. El punto es, vamos a decir que el gobierno es la civilización y bueno, que la civilización le resuelva los problemas a la gente, porque, digamos, si la economía en los próximos 18 meses no empieza a arrancar, mucha gente tiene miedo que la sociedad no tenga paciencia. Y ahí es donde ese riesgo político, por supuesto que aumenta, ¿no? Eso ha pasado en la historia reciente. Pero Federico, claro, voy con un ping-pong a vos y se suman mis colegas también. Arranco por esta frase que recién tiraban. Comenzó la campaña, digo, ¿viste? ¿Te acuerdas aquel Movistar Arena en campaña de Milei que para la mayoría era bastante inentendible, pero para sus leales era qué bien lo que hizo el presidente? Lo que vivimos en el Congreso, ¿tiene que ver con eso? Yo creo que la Argentina vive casi en una campaña política permanente, lo cual no significa que sea en vistas a una elección, que ahora no la tenemos, sino en vistas a los posicionamientos o los reposicionamientos que quiere tener cada uno de los dirigentes. Pero me parecía interesante, viendo este tema de los 6 informes de los bancos, que en definitiva dicen algo muy parecido a lo que está pensando la opinión pública. Dicen, tengo optimismo sobre el futuro, pero dudas sobre el presente. Bueno, eso es lo que resume un poco la valoración que hacen hoy el conjunto argentino. Tienen una valoración crítica de la situación económica actual,
que no es nueva, viene arrastrándose hace muchos años, antes de Milei inclusive, pero la mitad de argentinos que acompañan a Milei siguen apostando a una expectativa de que la situación mejore. Entonces ahí lo que planteaba Willy, ¿es el riesgo político, planteaba Willy, o yo planteo, si no se da esa expectativa de lo económico, la gente puede buscar un cambio político, pero no sé si el origen es el riesgo político o el origen es al huevo la gallina. El riesgo económico de que no se cumplan las expectativas que está necesitando la gente que se cumpla. Bueno, hablando de riesgo económico... En un contexto, perdóname que te digo una... Cuando generalmente las elecciones de medio término son una bisagra en el compás de espera de las gestiones. Ahora, en esta gestión, esa elección bisagra de octubre del año pasado que fue favorable a Milei, no se está visualizando, si bien la valoración de lo económico, insisto, es claramente más negativa que positiva, no significa que ha perdido el crédito que obtuvo en la elección de octubre. Es un punto, después voy a ir con Sofía a la inflación. Vamos a saludar a Mariano Mann, a quien conozco de hace muchos años, cuando hicimos una beca periodística juntos. Él está en Israel. Mariano, querido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Contanos un poco dónde estás, qué estás viviendo. Bueno, yo estoy en Tel Aviv, el centro del país, vamos a decir la capital cultural, el nervio del país, ¿sí? Como si fuera Buenos Aires de Israel. Así que nada, estoy acá en el centro del país en una noche muy movida, son las 4:30 de la mañana y ya tuvimos 3 sirenas. Con lo que hubo varias intercepciones en el centro del país, no exactamente en Tel Aviv, pero sí en las ciudades de Natania, a unos 25 o 30 kilómetros. Y bueno, nada, venimos con unos días muy agitados y una noche particularmente picante. No se han registrado heridos, pero sí, hace 3 horas que estamos saliendo de nuestras casas, vamos a los refugios, volvemos y así, en cualquier momento podría sonar otra sirena, porque la idea también desde Irán es desgastar a la sociedad, digamos, ¿no? al frente interno. Así que sí, es un día que realmente esperábamos que bajara un poco la intensidad de los ataques. Sin embargo, esto se incrementó porque comenzó a haber ataques combinados con Hezbollah desde el Líbano, desde el sur del Líbano. Así que se ha puesto un poquito más caliente la cosa. Mariano, ¿cómo es la vida cotidiana? Digo, cuando vos hablás de las sirenas y hablás de una noche picante, también es cierto que en la práctica del día a día se vive una normalidad que por ahí para el que está lejos no se siente así. ¿Cómo es ese día a día hoy de los ciudadanos? Bueno, en estos momentos está bastante interrumpido ese día a día. En general el día a día desde el 7 de octubre hasta aquí ha sido traumático, pero bueno, debido a la resiliencia que tiene la sociedad y al empuje que tiene el país de ir para adelante, las cosas tratan de volver a un cauce ciertamente natural, pero desde el domingo las clases de todo tipo están suspendidas, la actividad está totalmente parcializada y se esperaba que desde las 12 de la noche de hoy jueves, o sea, es decir, hace 4 horas y media, se empezara a aliviar un poquito algunas restricciones que permitieran, por ejemplo, la aglomeración de gente. Sin embargo, esto indica que esta noche, como ejemplo, indica que seguramente las cosas van a mantenerse todavía cerradas, incluso el aeropuerto internacional y los aeropuertos internos, ¿no? Lo que hace un poco complicado el retorno de muchos israelíes que vienen hacia aquí y la salida de turistas hacia el exterior. Así que el día a día es bastante fragmentada esta semana y en general, bueno, uno está en una rutina que puede acomodarse para hacer cierta vida normal, pero desde el sábado pasado hasta hoy todo esto se ha visto modificado. Y Mariano, buenas noches. ¿Cómo se ve la opinión pública? ¿Está a favor? ¿Le sorprendió este ataque o está esperando qué puede llegar a pasar? Bueno, es algo que la sociedad considera como inevitable, él consideraba como inevitable, se esperaba que en algún momento ocurriese, solamente tenían que coincidir las prioridades de las agendas tanto de Trump como de Netanyahu para tratar de operar
en simultáneo, tal como ocurrió en junio y sin que esto hubiera tenido un real efecto en la política de Irán de seguir tratando de desarrollar armas nucleares, algo que de acuerdo a la Casa Blanca y a fuentes militares israelíes estaba muy cerca de conseguir y hubiera hecho que la situación se hubiera vuelto aún más complicada de lo que es, porque el gran temor de Israel no es solamente que Irán tuviera la bomba, sino que pudiera traspasarla a sus proxies, y eso pondría al país en una situación de mucha vulnerabilidad, teniendo en cuenta cómo han operado Hamas o Hezbollah desde el 7 de octubre, es decir, que no hubieran tenido quizás el prurito de lanzar un ataque nuclear. María, sí, perdón. Sí, Mariano, vos recién hablas que fue una noche bastante picante en términos de ataque, y hoy tanto Estados Unidos como Israel, bueno, lo que aseguraron es que Irán en su, digamos, ofensiva, bueno, ha ido disminuyendo. Digo, ¿la opinión pública coincide en estas declaraciones de ambos gobiernos? Bueno, en realidad la opinión pública acompaña cumpliendo las directrices del Comando de la Retaguardia, y no hay una oposición férrea a la guerra, sino que, insisto con esto de que la sociedad sabía que esto era inevitable, y hoy está pasando esto que era inevitable, un ataque combinado en donde la gente confía mucho en las fuerzas de defensa de Israel, confía en la moral que tienen las Fuerzas Armadas aquí y en las soluciones, y de hecho esto se ve reflejado en la poca cantidad de víctimas que hay en Israel, y no justamente porque Irán o Hezbollah no tiren proyectiles pesados, sino justamente porque la parte que le compete al ejército de la retaguardia es cuidar a la sociedad, y la sociedad acompaña cumpliendo esas directrices. Y la noche todavía aún es picante porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo me fui a dormir a las 11:30, 12 de la noche, agotadísimo, un día terrible, y hablo en este caso de la autorreferencia para dar un pequeño ejemplo, digamos. Y ya me levanté 3 veces, yo, mi familia, mi mujer, mis hijos, los vecinos, y hemos ido a los refugios y hemos vuelto a tratar de volver a la cama. Bueno, ahora yo ya me quedé despierto y tengo la posibilidad de poder hablar con ustedes, pero en cualquier momento esto puede cambiar. Mariano, te mando un fuerte, pero muy fuerte abrazo, una alegría verte. Lamentablemente en este contexto, ojalá haya paz pronto. Fuerte abrazo. Abrazo, José, saludos a la familia y saludos a tu equipo también. Gabriel, explícanos un poco, porque digo, obviamente hay una situación súper compleja que viene de cuántos millones de años, cuánto tiempo viene esto. No, bueno, creo que un punto de partida importante es la revolución islámica de 1979, ¿no? La llegada del régimen chiita al poder en Teherán y su intento de liderar al mundo musulmán en la región bajo la consigna de negarle a Israel su derecho a existir, marca un punto en un conflicto que prácticamente arranca incluso antes del 48 con la creación del Estado de Israel. En el caso que justifica para Israel y Estados Unidos el ataque a Irán del programa nuclear bélico iraní, estamos hablando de un esfuerzo más reciente, de los últimos 20 años, en que Irán empezó a enriquecer uranio por encima de lo necesario para su uso pacífico, por encima de los límites a los que enriquecemos uranio nosotros aquí en Argentina para alimentar nuestra red eléctrica. Ese proceso tuvo un momento muy significativo en el 2015, cuando Estados Unidos, la Unión Europea e Irán firmaron un acuerdo para ponerle fin a ese programa. Ese programa, el cumplimiento de Irán iba a ser verificado por medidas muy intrusivas que autorizaba el acuerdo de los inspectores al mando del argentino Rafael Grossi en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y ese acuerdo, que estaba funcionando, fue denunciado por Trump cuando llegó al gobierno por primera vez. Así que de alguna manera, 10 años después, estamos peor que en el punto de partida, porque evidentemente el daño a la confianza mutua que muy trabajosamente se había construido entre Europa, Estados Unidos e Irán no se vuelve al punto cero, sino que se vuelve al punto -10. Y allí es donde estamos. De alguna manera, lo decía el editorial del New York Times inmediatamente después del ataque, ¿no? Esta es una guerra que Trump ha elegido. El New York Times lo decía en función de la decisión que se había tomado en el momento, pero yo creo que si miramos
10 años de comportamiento de Donald Trump, podemos decir que esta es una guerra que Trump eligió hace ya 10 años. Que ya la tenía prevista. Gabriel, un placer haberte tenido acá, ¿eh? Gracias por la invitación. Ahora nos vamos a meter en la realidad argentina. Este es el resumen del día, mira.